siendo guiados por el Espíritu Santo. Así nos dice la palabra de Dios en la primera epístola, en la segunda epístola universal del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19. Así que es importante, amables oyentes, que a esta hora nos sintonizan, abrir el corazón y estar dispuesto para recibir la inspiración que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Queremos en este momento compartir con ustedes una canción que exalte el nombre de Dios, con las que nosotros engrandecemos y reconocemos la soberanía de este Dios único. Yo vagaba perdido en un mundo sin sentido, un reo del destino con la muerte en el camino. Entre sombras buscaba lo que es cierto en lo incierto, y mi alma agobiada del pecado era esclava. Escuchaba sermones sin palabras verdaderas, de las gentes que toman la piedad como riqueza. No veía a nadie que alumbrara mis tinieblas, y buscando la luz me encontró fue Jesús. Y miré al Calvario y me di cuenta que en la cruz entregaba su vida por brindarme a mí la luz. No cerré más mis ojos a tan grande realidad. Jesús es el camino y la verdad. Si tú quieres ser salvo, ven y entrégate a Jesús, el autor de la vida, la esperanza y la luz, el Rey del universo, por nosotros se humilló, y hoy está esperando, a que le entregues tu corazón. Luchar como atletas para llegar a la meta, como gladiadores entre golpes y dolores, seguir como valientes aunque estemos inconscientes, porque para los cobardes el infierno está que arde. Unas tiernas palabras irrumpieron en mi historia, y hoy las tengo plasmadas todo el tiempo en mi memoria. Las cosas invisibles de Dios, su poder y su eterna deidad, fueron hechas visibles para salvar la humanidad. Y buscando la luz me encontró fue Jesús, y miré al Calvario y me di cuenta que en la cruz entregaba su vida por brindarme a mí la luz. No cerré más mis
estamos participando de este programa Sendas Doctrinas Apostólicas, para seguir las sendas apostólicas, doctrinas apostólicas. Y queremos compartir el pensamiento que nos da Dios en su palabra respecto a la naturaleza de Dios. Creemos en el solo Dios viviente, eterno, infinito en poder, santo en naturaleza y atributos, santo en propósitos y que posee divinidad absoluta e indivisible. Por eso sabemos que Él es el único Dios verdadero. La Escritura afirma, asume y declara que el cumplimiento de Dios es universal. El conocimiento de Dios es universal. Nadie tiene excusa delante de Dios. Y la Biblia nos dice en Romanos capítulo 1 y el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El desconocimiento de Dios por parte de la vida del hombre, o que el hombre no tiene en su vida en cuenta a Dios, lo lleva a un deterioro espiritual, a un deterioro moral, a un deterioro aún físico, a un deterioro espiritual ante todo. Y por eso en todos nuestros caminos debemos tener en cuenta al único Dios soberano, al único Dios eterno, al único Dios que es indivisible, inmaterial, sin parte, sin cuerpo, por lo tanto libre de toda limitación. Él es espíritu, así lo afirma la palabra de Dios en San Juan capítulo 4, versículo 4. El primer mandamiento de todos es saber que hay un solo Dios verdadero para adorar. Y fue la recomendación, y se lo dijo encarecidamente Dios a su pueblo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en los días del Señor Jesús, cuando Él estaba enseñando la palabra, cuando Él estaba predicando aquí en los días de su carne, le hicieron esa pregunta. Y dice en San Marcos capítulo 12, versículo 28, lo que se llama el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído discutir y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Saber que hay un solo Dios verdadero, único, y como ya lo manifesté, que es inmaterial, que es indivisible, que es sin partes, sin cuerpo, por lo tanto también libre de toda limitación, porque Él es espíritu. Así que
entender que Él es uno es también una revelación de parte de Dios. Hay muchas personas que se figuran en su mente la idea de tres dioses en el cielo. Algunos tienen la idea que son dos. Otros tienen la creencia en muchos dioses, lo que se conoce como el politeísmo. Pero lo que dice la Biblia es otra cosa. Lo que dice la Biblia es la existencia de un solo Dios verdadero para adorar. En el cielo no hay tres tronos, en el cielo no hay dos tronos, en el cielo hay uno sentado en el trono. Y ese único Dios es a quien nosotros adoramos, es a quien nosotros hemos recibido en nuestro corazón y es a quien sentimos que está con nosotros y por eso lo adoramos. Él es nuestro Dios y Padre, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así lo afirma la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 6. Él es un Dios para todos, uno para todos. Con uno nos basta para todos. Él es el Dios soberano, Él es el Dios único y que tiene todo el poder en los cielos y en la tierra para bendecir nuestra vida. Así que lo que la Biblia dice es presentarnos la idea de un solo Dios verdadero que vive y permanece para siempre. Este Dios es a quien nosotros debemos adorar, amables oyentes. Es a quien nosotros debemos engrandecer. Este Dios que es omnipresente está pendiente de nuestras vidas todos los días, en todo lugar y a todo momento, en toda circunstancia de nuestra vida, en la que sea, en las buenas y en las malas, en las adversidades como también en los momentos de júbilo, de gloria. Y por eso lo debemos engrandecer, lo debemos adorar. Básicamente tenemos que tener claro la existencia de un solo Dios. El diablo quiere tergiversar en la mente de las personas la idea de un solo Dios verdadero. Y el Señor Jesús se lo dijo al mismo diablo cuando quiso tentarlo, y que a muchos de los oyentes recuerdan. Y el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos adorar al único Dios verdadero y servirle exclusivamente a este Dios único, santo y sublime, que es sobre todas las cosas. Así que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Dios es espíritu, Él es inmaterial, por tanto no lo limita absolutamente nada. Y vamos a tener en cuenta algunas cosas que son necesarias para entender que existe un solo Dios verdadero. Lo primero es quitar los prejuicios de la vida, los prejuicios que ya nos hemos hecho y que nos hemos formado en la mente. A veces nos casamos con ese pensamiento y no damos oportunidad a nada. Como oímos de muchas personas que no conocen de Dios, le sucede a algunos que leen la Biblia, pero que no han entendido a cabalidad el mensaje de Dios. Algunos que no conocen a Dios dicen: así me enseñaron mis padres, así creían mis abuelos, así creían mis tatarabuelos, así creían mis antepasados, y yo sigo esa línea de creencia. Pero no se ha detenido a mirar si la creencia que tiene
se basa en la palabra de Dios o está fundada en tradiciones y doctrinas de los hombres. Debemos entonces quitar ese prejuicio que nuestros antepasados tuvieron la verdad y abrir el corazón para empezar a mirar. ¿Estaban ellos en lo cierto? ¿Creían de acuerdo a la palabra? ¿Estaban sus creencias basadas en los versículos, en las doctrinas apostólicas? Porque es interesante tener en cuenta el fundamento de apóstoles y profetas, el fundamento donde está la base de nuestra fe, la base de nuestra creencia, el fundamento, lo que creemos. Y es importante entonces abrir el corazón, tener la mente abierta para oír algo nuevo y para darle lugar al Espíritu de Dios que obre en la vida, porque de otra manera se cierra la puerta y no se da oportunidad a la obra del Espíritu Santo. Recordemos que Dios hace la invitación y dice en su palabra: he aquí estoy a la puerta y llamo. Él llama. Si alguno abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero al Señor hay que abrirle la puerta, porque hay muchas personas que endurecen el corazón y no le abren la puerta del corazón a Dios, para que Dios le dé la revelación de la palabra, para que Dios lo guíe en el temor y en la obediencia de lo que Él nos ha dejado aquí como guía, la Biblia. Así que tenemos entonces que tener la mente abierta, el corazón abierto y estar dispuestos a recibir la palabra de Dios. No pretender que la creencia que se tiene es la única, es la verdadera, es la acertada, es la que se debe conservar, porque también la Escritura dice que el hombre en su propia opinión es más sabio que 7 que saben aconsejar. A él le parece que es así, pero la realidad es otra. Así que lo invitamos de manera especial a despojarse de esos prejuicios, de esas creencias que ya tiene prefijadas en la mente y abrir el corazón al Señor. Lo invitamos en este momento para que escuche una alabanza y volvemos en pocos minutos para continuar con ustedes compartiendo este tema tan interesante como es las doctrinas apostólicas, el conocimiento de un solo Dios verdadero. Al invocar el nombre del Señor Jesús, toda barrera de maldad se desvanece, porque ese nombre está sobre todo poder. Al invocarlo el diablo tiembla y retrocede. En ese nombre venzo las dificultades, sean tentaciones, pruebas o tribulaciones. Si los problemas se muestran como gigantes, también los puedo resolver en ese nombre. Y en ese nombre se echan fuera los demonios, en ese nombre los enfermos son sanados, y en ese nombre se han hecho tantos prodigios, y hasta los muertos han sido resucitados. Ese es el nombre que ha sido dado a los hombres, para que en él los pecadores seamos salvos. Lo más precioso que yo encuentro en este nombre, que en él han sido mis pecados perdonados. Pastor Pedro Cárdenas, en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Bueno,
escuchas? Sí. Cuando David miraba al gigante Goliat, él se burlaba con un gesto desafiante, como las piedras en el nombre de Jehová. Con la primera que tiró tuvo al gigante. Iban dos hombres, Pedro y Juan, al templo hogar, y un paralítico que les pedía dinero, mas ellos no tenían dinero para dar. Mas en el nombre de Jesús salud le dieron. Y en ese nombre se echan fuera los demonios. En ese nombre los enfermos son sanados. Y en ese nombre se han hecho tantos prodigios, y hasta los muertos han sido resucitados. Eso es el nombre que ha sido dado a los hombres, para que de los pecadores seamos salvos. Lo más precioso que yo encuentro en este nombre, que han sido mis pecados perdonados. El programa, hasta las bendiciones, Dios te bendiga. Estamos compartiendo este tiempo maravilloso en este programa Sendas Doctrinas Apostólicas, y los invitamos para que nos manifiesten su opinión a esta dirección que ustedes han de tener presente siempre: www.ipub-bc.org. Es la radio que traspasa fronteras. Y queremos llegar a muchos lugares con este mensaje de la palabra de Dios y con este programa Doctrinas Apostólicas. Un tema apostólico, una doctrina que la encontramos en la palabra de Dios, es lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Emmanuel, Dios con nosotros. Para explicar un poquito que Jesucristo es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En San Mateo capítulo 1, versículo número 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 también encontramos una escritura hermosísima que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y de quien asimismo hizo el universo. Dios en el Antiguo Testamento habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Tuvo muchas maneras de Dios hablar, a través de sueños, a través de revelaciones especiales. Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres de muchas maneras, ahora nos habla por Jesucristo. Jesucristo, porque Jesucristo es Dios manifestado en carne. El Dios invisible prometió darse a conocer y lo cumple mediante el cuerpo que Él emplea para su realización de su obra. Él se proveyó un cuerpo en el vientre de la Virgen María. Dice la Escritura que ella apareció encinta por obra y gracia del Espíritu Santo, a través del velo, esto es, de su carne. Hebreos 10:20 dice del velo de su carne. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado.
Los sacrificios no te agradan. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dios se manifestó en carne. Y esa manifestación de Dios en carne es lo que nosotros conocemos como Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. No es solamente Dios en el cielo, no es solo Dios en la Biblia, sino Dios con nosotros. Dios con nosotros, y digo esto entre paréntesis, para ayudarnos en todo momento. En los momentos de la decepción, Dios con nosotros, Emmanuel, para ayudarnos en el momento de las tristezas, darnos gozo, para cuando tenemos alguna dolencia en nuestro cuerpo, Él también puede sanar nuestras enfermedades. Dios con nosotros para oír nuestras oraciones, porque Dios nos oye. Y en esta manifestación en carne, Él dice en su palabra que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Así que Él también dice que en cuanto padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso tengamos en cuenta que Él es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. Amigo, no se sienta decepcionado, no se sienta completamente desamparado, porque es posible que haya tenido alguna decepción de los amigos, de personas cercanas, pero Jesucristo el Señor nunca nos decepciona, porque Él es Dios con nosotros y Él está para bendecir nuestras vidas, para ayudarnos en todo. Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Creemos que Jesús es Dios. San Juan 20:28 nos dice la Escritura que Jesús es Dios. San Juan 20:28. Si usted, amable oyente, tiene su Biblia, ábrala y va constatando que lo que vemos aquí, lo que leemos aquí, usted lo puede ver ahí en su casa, en el lugar donde se encuentra. Y este texto se refiere precisamente a aquel pasaje típico y famoso de la incredulidad de Tomás. El Señor Jesús resucitó, se presentó a sus discípulos, pero Tomás no estaba en el momento con ellos. Cuando él llegó y se reunió con sus compañeros discípulos, le contaron, vimos al Señor manifestado, vimos al Señor resucitado. Y no puede ser, él no creyó. ¿Cómo es posible? Lo vimos enterrar, participamos allá de su sepelio, de su sepultura. No creo, yo no creo, no puedo creer. Entonces él dijo unas palabras, si yo no miro los clavos en sus manos, si yo no miro su costado y meto mis dedos en la herida de su costado, yo no puedo creer, no puedo creer. Pero dice la Escritura que días después el Señor se apareció estando las puertas cerradas con sus discípulos y se apareció a ellos. Y entonces el Señor le dice, mete tu dedo aquí en mi costado. Y entonces él se asombró y dijo, no, Señor mío y Dios mío, lo adoró. Mira lo que dice el verso 27. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mete tu mano, y acercándose, mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo dijo, Señor mío y Dios mío. Lo adoró
como Señor mío y Dios mío. Y tenía ahí al Señor Jesús. Así que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne. Es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dice también la Escritura, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradan. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos capítulo 10, verso 5. Él vino manifestado en carne, este Dios que es espíritu se manifestó en un cuerpo para en ese cuerpo pagar la deuda que nosotros teníamos, ofrecer su cuerpo en sacrificio vivo, en ofrenda para pagar nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Y entonces Él pagó por nosotros. Nosotros quedamos libres de esa deuda y por eso hoy adoramos y glorificamos a este buen Señor que conocemos como Emmanuel, Dios con nosotros, que vino precisamente a este mundo para salvarnos, para bendecir nuestras vidas, para estar con nosotros. Jesucristo es Dios manifestado en carne, Jesucristo es Emmanuel, o sea, Dios con nosotros, porque Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos todos nosotros perdidos, pero el Señor de la gloria nos encontró, cada cual nos habíamos apartado por nuestro camino, como dice el profeta Isaías, estábamos desamparados y dispersos como ovejas sin pastor, pero Jesucristo el Señor se manifestó en carne y vino a este mundo precisamente para salvarnos, para sacarnos de esa condición vil y miserable. Dios con nosotros, porque Él es quien levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo levanta del muladar. Así que, amables oyentes, abramos el corazón al Señor, estudiemos la palabra de Dios, y el Señor nos va a dar el entendimiento necesario para comprender que Él es el único Dios verdadero que se ha dado a conocer como Padre, como Hijo y como Espíritu, y que no son tres personas distintas, separados el uno del otro, sino que son tres manifestaciones de Dios, o tres formas como Dios se da a conocer. Él se da a conocer como Padre en la creación, la naturaleza de este Dios, a quien adoramos, a quien nos ha dado la vida, es Espíritu, y este Dios que es Espíritu y que es Padre de toda esta creación, se manifestó en carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él precisamente vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Les recuerdo que Él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. En San Mateo capítulo 1 encontramos toda la descripción de cómo fue la manifestación de Dios en carne, cómo fue que el Señor manifestó su gracia. Y entonces leemos a partir del versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. San Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ustedes que tienen la Biblia ahí a la mano pueden constatar esta profecía hermosa, gloriosa y de tanta trascendencia para nuestra vida en Isaías capítulo 7, el versículo 14. Ustedes pueden leer y se darán cuenta que lo que se dijo unos 750 años aproximadamente antes de Cristo se cumplió cabalmente como estaba escrito. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta manifestación de Dios en carne, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, no fue una coincidencia, es el propósito de Dios que estaba ya prefijado en el programa de Dios, que estaba ya en el plan de Dios de venir Él mismo a salvar a todo aquel que en Él crea. Él dice en su palabra: yo mismo iré y los salvaré. Por eso Jesucristo es el Dios verdadero que vino precisamente manifestado en carne para salvar nuestras almas. Y continuamos la escritura. Continuamos leyendo la escritura en San Mateo capítulo 1, versículo 24. José recibió esta revelación hermosa. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Él tuvo esa revelación hermosa y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que, amables oyentes, esto es glorioso y es una riqueza grande que tenemos los cristianos, una riqueza espiritual muy grande, el conocimiento de un solo Dios verdadero. De esto habló el apóstol Pablo, de la sabiduría oculta. La sabiduría oculta, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. La sabiduría oculta es conocer a Jesucristo como único Dios verdadero, saber que Jesucristo es Dios manifestado en carne, saber que al que crucificaron no fue a un segundo ni a un tercero, sino, como dice la palabra de Dios, crucificaron al Señor de gloria manifestado en carne, porque debemos entender que en Jesucristo hay dos naturalezas, una humana y una divina. Jesucristo, como humano, fue verdadero hombre, pero siendo guiados por el Espíritu Santo. Así nos dice la palabra de Dios en la primera epístola, en la segunda epístola universal del apóstol Pedro, el capítulo 1 y el versículo 19. Así que es importante, amables oyentes, que a esta hora nos sintonizan, abrir el corazón y estar dispuesto para recibir la inspiración que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Queremos en este momento compartir con ustedes una canción que exalte el nombre de Dios, con las que nosotros engrandecemos y reconocemos la soberanía de este Dios único. Yo vagaba perdido en un mundo sin sentido, un reo del destino con la muerte en el camino. Entre sombras buscaba
lo que es cierto en lo incierto, y mi alma agobiada del pecado era esclava. Escuchaba sermones sin palabras verdaderas de las gentes que toman la piedad como riqueza. No veía a nadie que alumbrara mis tinieblas, y buscando la luz me encontró fue Jesús. Y miré al Calvario y me di cuenta que en la cruz entregaba su vida por brindarme a mí la luz. No cerré más mis ojos a tan grande realidad. Jesús es el camino y la verdad. Si tú quieres ser salvo, ven y entrégate a Jesús, el autor de la vida, la esperanza y la luz, el Rey del universo. Por nosotros se humilló, y hoy está esperando, a que le entregues tu corazón. Luchar como atletas para llegar a la meta, como gladiadores entre golpes y dolores, seguir como valientes aunque estemos inconscientes, porque para los cobardes el infierno está que arde. Unas tiernas palabras irrumpieron en mi historia y hoy las tengo plasmadas todo el tiempo en mi memoria. Las cosas invisibles de Dios, su poder y su eterna deidad, fueron hechas visibles, pasadas